NFPA 70B, capítulos 11 y 12, presentado por Lady Lorena Ortiz Pachón, Fabián Camilo Roa Estupiñán, del curso de mantenimiento eléctrico grupo E5A de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá. Capítulo 11 nos habla de las pruebas y métodos de prueba. Dice que en la introducción que este capítulo trata de las diferentes pruebas utilizadas para determinar las condiciones de los elementos y sistemas de distribución eléctrica y nos sirve para determinar el mantenimiento correctivo o si es necesario cambio de piezas, comprobar la capacidad de los equipos para cumplir con la función que fue diseñado, y proyectar el deterioro de los equipos durante su vida útil. Pruebas de aceptación y pruebas de mantenimiento. Dice que las pruebas de aceptación son las que se le realizan a los equipos nuevos en el lugar y después de la instalación y antes de ser energizados. Nos ayuda a determinar si el equipo cumple con las especificaciones de compra, la intención del diseño y el punto de referencia para pruebas futuras. Además, si el equipo, para determinar que el equipo no fue dañado durante el transporte o instalación, incluyendo inspección visual y funcionamiento del sistema. Las pruebas rutinarias de mantenimiento. Estas son las que se realizan en intervalos regulares durante el periodo de servicio del equipo. Se realizan durante el mantenimiento preventivo. Y las pruebas especiales de mantenimiento son las que se le realizan a los equipos que se cree que tiene algún defecto. Las pruebas antes y después de mantenimiento. Pruebas antes de mantenimiento son las que se le realizan a los equipos después de haberlos puesto fuera de servicio. Y las pruebas después del mantenimiento son las que se le realizan a los equipos después del mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, e inmediatamente antes de ponerlo nuevamente en funcionamiento. La frecuencia de las pruebas. La mayoría de las pruebas de rutina pueden realizarse simultáneamente con el mantenimiento preventivo. El ciclo óptimo depende del uso que se le da al equipo y de las condiciones ambientales y de funcionamiento. Estos ciclos pueden variar entre 6 meses y 3 años. Las precauciones especiales y de seguridad. Como se sabe, estos son equipos eléctricos que implican uso de tensiones y corrientes altas, que son peligrosas y son un riesgo para la vida de las personas. Por tal motivo, las reglas de seguridad deben ser instituidas y practicadas para evitar lesiones. Para el personal de mantenimiento y para el personal que pueda estar expuesto al peligro, que esté cerca donde se realiza este mantenimiento. Las calificaciones de los operadores de prueba. Dice que las personas que realicen estos datos o evalúen los datos de las pruebas deben estar seguros de estos, que se realizó de forma apropiada, que fueron consideradas todas las condiciones y factores pertinentes en las pruebas y que la informaron debidamente. El equipo de prueba. En cualquier prueba es necesario utilizar el equipo apropiado. Todo equipo para la calibración de otros deberá tener una precisión de al menos 2 veces la exactitud de los equipos. El equipo de prueba debe mantenerse en buen estado y debe ser utilizado por personal calificado. Dentro de una de las pruebas tenemos las pruebas de aislamiento. En generalidades tenemos que el aislamiento es un material existente entre dos puntos de diferente potencial del sistema eléctrico, evitando el flujo de electrones entre dos puntos. Este material puede ser de forma gaseosa, líquido o sólido. La falla de aislamiento es la causa más común de problemas en equipos eléctricos. Algunas de las razones de falla de aislamiento.
Los aislantes líquidos y sólidos se deterioran por causa natural, que puede ser por el calor excesivo y la humedad, siendo estos los principales fallas de aislamiento. Dentro de otras pruebas que tenemos son las pruebas de corriente continua, pruebas de resistencia de aislamiento, absorción dieléctrica, índice de polarización, pruebas de sobrepotencial, dentro de las que tenemos la prueba de absorción eléctrica, prueba escalonada de tensión, descarga apropiada, arreglos antes de la prueba. Además tenemos las pruebas de corriente alterna, dentro de las que tenemos pruebas de alto potencial, pruebas de factor de potencia. Y tenemos dentro de esta equipos de prueba y evaluación de datos. Otro equipo son los interruptores automáticos. Las pruebas que se le realicen en campo dice que si esta revisión nos indica una operación incorrecta del interruptor, se debe quitar y enviar al fabricante para su investigación o prueba. Inspeccionar y hacerle mantenimiento preventivo. Las pruebas en campo las debe realizar un personal calificado y debe seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante. Las pruebas que se le hacen a los interruptores en general. Se le hace una prueba de resistencia de polo de contacto, pruebas de factor de potencia, prueba de unidad termográfica de disparo. Dentro de los que nos basamos en la NFPA 70 de capítulo 11 de la página 66, nos basamos estas dos tablitas que tenemos acá, que aquí nos muestra la corriente nominal y el tiempo de retardo máximo en segundos. Y en esta también nos muestra el tipo de interruptor automático y las tolerancias que se pueden utilizar en estos equipos. Tenemos otro equipo que son los transformadores. Una de las pruebas que se le hace al transformador es las pruebas de la relación de transformación. Dice que se utiliza para determinar el número de espiras del devanado de un transformador en relación con el número de espiras de los otros devanados de la misma fase del transformador. Esta prueba se utiliza para ambas finalidades, como ya lo habíamos visto antes, que puede ser prueba de aceptación y la prueba de mantenimiento. Otra prueba son las pruebas de resistencia de aislamiento. Se realiza de devanado a devanado y de devanado a tierra. Se debe aplicar la tensión de acuerdo a los datos proporcionados por el fabricante. Se debe calcular el índice de polarización, que debe ser comparado con resultados anteriores o con los de la fábrica, y no deberá ser menor a 1. Otra prueba es pruebas de factor de potencia. Deben ser se obtienen para lo siguiente. Se obtiene en cada devanado con respecto a tierra y cada devanado con respecto a cada uno de los otros devanados. Y otra prueba son pruebas de corrientes de excitación. Estas se usan para detectar cortocircuito entre el aislamiento de las espiras o en las laminaciones de los núcleos. Dentro de las otras pruebas tenemos pruebas de aislamiento del núcleo, pruebas de resistencia de devanado, mantenimiento y análisis de líquidos. Otra prueba es la inspección infrarroja. Esta nos ayuda o es beneficiosa para reducir el número de fallas costosas y catastróficas para los equipos. Debe ser realizada por personal calificado. Tenemos dentro de sus ventajas, dice que se puede utilizar con equipos energizados, reduce las inspecciones visuales y manuales tediosas, es precisa, fiable y conveniente en la utilización de variedad de instalaciones eléctricas. Se utiliza para evaluar el trabajo previo de reparación. Y dentro de las ventajas tenemos que son equipos costosos y requiere análisis y medidas especiales y personal calificado.
Dentro de esto tenemos otras inspecciones a otros equipos o pruebas. Tenemos inspección para los relés de protección, sistemas de puesta a tierra, pruebas a baterías, interruptores, fusibles, cables, aparatarrayos, condensadores y corrección de potencia y sistemas de emergencia. Buenas tardes. A continuación el capítulo 12. Mantenimiento de equipos eléctricos sujetos a largos intervalos entre paradas. En la introducción, por los daños y costos producidos por fallas eléctricas, se recomienda realizar mantenimientos y revisiones minuciosas y exhaustivas para evitar las paradas de producción y los tiempos muertos por estas fallas. Es necesario la frecuencia de inspecciones y mantenimientos, esto de acuerdo a la clasificación de la criticidad de los equipos y por su seguridad. A efectos de paradas, tiene un paso de falla, tiene un efecto en la producción y genera daños catastróficos. Para esto es necesario realizar consideraciones del diseño del sistema en cuanto a su relación con la seguridad y la conservación, al igual que a los costos iniciales y futuros. Aspectos generales de mantenimiento del sistema de distribución de media y alta tensión. Para tener un buen servicio de mantenimiento es necesario organizarse adecuadamente, esto para proporcionar un servicio confiable y bueno. Para los mantenimientos es necesario seguir las recomendaciones, planos y procedimientos de la instalación del equipo dados por el fabricante. Se debe proporcionar o considerar circuitos alternos en el diseño del sistema para las labores de mantenimiento y las emergencias. Se debe seguir estrictamente las especificaciones de construcción, planos detallados y procedimientos. Para los mantenimientos es necesario seguir las recomendaciones, planos y procedimientos de instalación de los equipos. Se debe realizar inspecciones minuciosas Los equipos de alta calidad tienen suficiente capacidad de características que permiten la inspección mientras están en funcionamiento. Por ejemplo, ellos tienen unas barreras en donde uno puede inspeccionar visualmente las fallas. Se debe seguir estrictamente las especificaciones de construcción y los planos detallados y los procedimientos de instalación al momento de instalar un equipo. En las inspecciones minuciosas para asegurar la calidad del trabajo, se debe hacer inspecciones minuciosas para asegurar la calidad del trabajo y que no haya daños de cables o equipos. Se debe tener para esto unas pruebas de aceptación, unas pruebas de inspección para verificar daños, y equipos defectuosos, daños severos que han sido instalados. Para los mantenimientos se tiene una tabla de guía para equipos de baja tensión donde está equipos de baja tensión más de 1000 voltios. Entonces están cables, terminaciones y conexiones, transformadores aislados con líquido, transformadores de tipo seco, tableros de potencia con revestimiento metálico, interruptores automáticos, interruptores con envolvente metálico, barras y ductos de barra, relés de protección, equipos de control de transferencia automática, fusibles, aparatarrayos, equipos de media y baja tensión, líneas eléctricas aéreas, equipos de baja tensión menos de 1000 voltios, donde está los cables y conexiones de baja tensión, transformadores de tipo seco, tableros de potencia, interruptores automáticos extraíbles, barras y ductos de barra, paneles de distribución, relés de protección, equipos de control de transferencia automática, dispositivos de disparo contra sobrecorriente, interruptores automáticos fusibles y descargador de sobretensiones. Bueno, su utilización es la conversión de la energía eléctrica del trabajo útil, tal como operaciones mecánicas, iluminación y calefacción. Registro y rondas de inspección. Se debe tener registro de los equipos utilizados que operan en largos intervalos.
Esto para programar y organizar los cambios de cableado, reemplazo de piezas y otras modificaciones que se deben registrar. Se sugiere realizar una programación de rondas de inspecciones periódicas de equipos de utilización. Esto ayudará a indicar las tendencias de falla. Equipos rotativos. Es importante los mantenimientos de esos equipos para prevenir tiempos de detención no programados. Las piezas que dan problemas son los rodamientos. La lubricación es muy importante, se debe tener en cuenta su frecuencia, el tipo de lubricante y su aplicación. Estar pendiente de los equipos que operan en larga duración en el proceso como motores. Sistema de lubricación con grasa. La grasa proporciona un buen sello contra la entrada de suciedad de los rodamientos. Tiene buena estabilidad, es fácil de aplicar y es de fácil contención sin necesidad de sellados. La grasa se selecciona en base al rango de temperatura esperada. El reengrase de motores totalmente cerrados, refrigerados por ventilador. Está también los motores verticales. Los motores con rodamientos sellados no pueden ser relubricados. Está el regrase de motores pequeños, entre otros. Bueno, aquí encontramos una guía para intervalos máximos de reengrase. Entonces, hasta el sencillo, que dice operación infrecuente, 1 hora por día. Válvulas, cierres de puertas, lijadores de piso portátil. Está el estándar, 1 o 2 turnos de operación, máquinas, herramientas, aparatos de aire acondicionado, transportadoras, compresores de garaje, aparatos de refrigeración, entre otros. Difícil. Motores, ventiladores, bombas, conjuntos de generadores de motores funcionando 24 horas al día por 365 días al año, maquinaria de carbón y minería, motores de sujetos a fuertes vibraciones y fabricación de acero. Y muy difícil, aplicaciones sucias, vibrantes, donde el extremo del eje está caliente, que son bombas y ventiladores por las altas temperaturas de ambiente. Bueno, el reengrase. La cantidad correcta de lubricación en rodamiento de contacto rodante es vital para el funcionamiento apropiado. Tanto exceso o insuficiencia de lubricante causa fallas. Con el exceso puede originar falla en el motor debido al desplazamiento de la grasa hacia el devanado del motor. En la tabla 12.3.7.3.1 sirve para la guía de determinar el intervalo de reengrase según tipo, motor, tipo, tamaño y utilidad del motor para obtener una operación más eficiente y una mayor vida útil de rodamiento. Los motores equipados con accesorios de grasas y tapones de alivio deberían ser relubricados por medio de una pistola engrasante de baja presión utilizando el siguiente procedimiento. 1. El accesorio de la pistola de presión y las zonas alrededor de los accesorios de la grasa del motor deben limpiarse. 2. El motor de alivio deberá ser quitado y el orificio de alivio debería ser liberado de cualquier resto de grasa endurecida. 3. La grasa debería ser añadida a un motor con el motor detenido hasta que la nueva grasa sea expulsado de un agujero de alivio. En la gran mayoría de los casos no es necesario parar el motor durante la relubricación, pero el reengrase con el motor detenido reducirá al mínimo la posibilidad de fugas de grasa por entre los sellos del eje. 4. El motor debería estar funcionando durante aproximadamente 10 minutos con el tapón de alivio retirado para expulsar el exceso de grasa. Quinto, el tapón de alivio debería ser limpiado y instalado nuevamente. Dado que el reengrase de los rodamientos del motor tienden a purgar la grasa vieja, pocas veces es necesario el retiro de toda la grasa en profundidad. Sistema de lubricación con aceite.
Esta lubricación se recomienda cuando el motor está equipado con rodamientos de manguito. Además, los rodamientos bajo ciertas condiciones. Deben ser aceites móviles de alta calidad con hibridadores de herrure y oxidación. Debe tener una viscosidad requerida para la operación, para el mejor funcionamiento del rodamiento. Se recomienda aceites de 150 sus, sea utilizado para velocidades de motor arriba de 1500 revoluciones por minuto y aceite de 300 sus para velocidades debajo de 1500 revoluciones por minuto. Están métodos y cantidad. Lubricación por serpentina. Los motores con fuerza fraccionaria pueden ser lubricados generalmente utilizando un filtro u otros tejidos o hilados para alimentar sus rodamientos de manguito. Se puede evidenciar, acá tenemos una válvula mezcladora donde está el aceite y el aire, se lubrica. Bueno, hay una combinación y pasa por el serpentín para lubricar el motor. Está también el anillo de lubricación, que es donde los motores de potencia integrados pueden tener rodamientos de manguito de anillo lubricados. El anillo está situado en una ranura en la mitad superior del rodamiento, montados libremente en el eje para así lubricar el rodamiento. Inspecciones de motor. Las inspecciones, las inspecciones visuales deberían ser realizadas sobre una base periódica del equipo. También se debe hacer inspecciones de suciedad para limpiarlos o programar los mantenimientos correctivos o preventivos para el sistema. También están las inspecciones de vibraciones, en donde se hace unas pruebas de vibración para verificar si el rodamiento está en buenas condiciones o no. Equipos de calefacción. A estos equipos no se le puede dar mantenimiento mientras está en funcionamiento. Puede que las partes rotativas no estén implicadas, pero ciertamente habrá calor y por tanto puede haber quemaduras graves. Es por esto que no se debe practicar un mantenimiento sin el equipo estar apagado. Puesta a tierras o descargas electrostáticas. Su propósito es quitar la acumulación de electricidad estática que puede formarse durante el funcionamiento de las máquinas, en los equipos, en los materiales que se manejan o procesan y sobre todo el personal de operación. Se debe hacer una inspección periódica y los procedimientos de reparación deben ser desarrollados y mantenidos por la conservación integral de los equipos. Inspecciones y mantenimiento se debe inspeccionar a la resistencia de la tierra de todas las partes conductoras con un megómetro para así tomar las medidas correctivas para adecuar la resistencia del suelo adecuado para el equipo. Fuentes de alimentación. Se dividen en fuentes de alimentación normalmente en servicio y las fuentes de alimentación alternativas que son de emergencia o reserva. Se debe inspeccionar estas fuentes regularmente realizando la siguiente comprobación típica. 1. Lecturas de medidores para descubrir cambios anormalidades en las condiciones de carga y tensión. Revisar los equipos de detección de fugas a tierra para comprobar la presencia de fugas. Integridad de circuitos de disparo y transferencia donde se promueven luces de emergencia. Estado de carga de las baterías, alimentación y salida de carga y tensión de carga de baterías, inspección visual de las partes accesibles portadas de corriente en busca de signos de sobrecalentamiento, verificación de condiciones ambientales del equipo para comprobar que el calor, la humedad y el polvo no excedan el nivel para que el equipo en los cuales el equipo está diseñado. Sistemas de control y detección, indicación y control. Para este sistema es necesaria la frecuencia de inspecciones y mantenimiento de las variables más críticas del sistema, como la temperatura, presión y nivel. Entre otros, que nos ayudarán a determinar acciones correctivas al sistema. Para esto se debe implementar dispositivos de detección de nivel, detección de temperatura y de presión. El nivel puede ser un control automático de nivel, donde nos indique el nivel adecuado de los aceites, el cual
o puede ser el de temperatura que están los presóstatos, que nos están indicando la temperatura que está el equipo y ahí podemos realizar eh, una inspección continua del sistema para si hay un aumento o disminución, pues se intervenga el equipo. También está la parte de la detección de presión, como los presóstatos o vacóstatos, que nos ayudan a determinar las presiones en los equipos. Esto igual para estar verificando constantemente